recibir al primero de ellos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos al presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Rodrigo Paredes, que nos tome la llamada y que podamos conversar sobre este arranque de proceso que arrancó desde el 1 de enero y ahora está en una etapa de precampañas. Cada momento tiene su objetivo y sus procederes, entonces informarnos a través de la voz del presidente del IEC será lo más conveniente. Muchas gracias, presidente, por estar con nosotros en este espacio de contextos. Arturo González, Manuel Cerrato y Marcela Pámanes, les saludamos con muchísimo gusto. Hola, muy buenos días allá en cabina. Qué gusto estar de nueva cuenta en este programa de contextos y saludando a toda la audiencia que programa allá en La Laguna. Muchísimas gracias. Rodrigo, buen día. Rodrigo, ¿cuál es el momento dentro del proceso electoral que se vive? ¿Qué está permitido, qué no está permitido? Esto de las precampañas, que luego se suscita tantísimos interrogantes de por qué si un partido o una alianza lleva un solo candidato, ¿por qué se tiene que hacer precampaña? Y en ese caso, ¿hasta dónde pueden hacer la precampaña? Porque finalmente vemos ya espectaculares y vemos anuncios, escuchamos anuncios en la radio y bueno, hacen todos los esfuerzos por posicionarse, pero tal pareciera que es un poco llevado a la risa, perdón, pero cuando escuchamos un anuncio que dice, este anuncio está dirigido a la militancia del PRI, lo estamos escuchando todos como que no entendemos mucho. Rodrigo, si nos quieres explicar, por favor. Por supuesto, mira, el 1 de enero dimos ya arranque formal al proceso electoral. Antes que nada, una disculpa, traigo un cuadro de faringitis, pero espero se escuche bien. El 1 de enero arrancamos el proceso electoral. A partir del 14 de enero, como bien señalas, inició el periodo de precampañas para que partidos políticos iniciaran con esta actividad, que es una etapa de precampaña al interior de los partidos políticos en la que se definirá quién será finalmente al que postularán para la candidatura oficial en el periodo de campaña electoral, que esta pues es en abril. Entonces aquí, pues se van configurando las estrategias de cada uno de los partidos políticos y en su caso las coaliciones para postular pues a sus candidaturas a los cargos de la gubernatura y de las diputaciones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos ya definidos algunos precandidatos, por parte de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, que es Manolo Jiménez. Por otra parte, de Morena tenemos ya como candidato al ingeniero Guadiana, y el PT está por definir el tema de que sea Ricardo Mejía Verdeja, y por UDC y Partido Verde está la propuesta de que sea el ciudadano Lenin, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, arrancamos este periodo de precampañas. Y es cierto que, como lo señalaba al inicio, es un procedimiento interno de selección de quién será el candidato finalista de estos partidos políticos. Y en ese sentido, al interior de cada partido se está debatiendo este tema. Rodrigo, buenos días, saluda a Manuel Cerrato. ¿Eso quiere decir que quienes están ahora mismo de precandidatos no necesariamente van a aparecer en la boleta? ¿Y qué pasa con las alianzas? ¿Todavía se puede redefinir o esas sí ya quedan inamovibles? Ya las coaliciones, las alianzas quedaron, ya presentaron ante el Instituto Electoral su solicitud de registro de las coaliciones. Nosotros estamos revisando que cumplan con los requisitos y la siguiente semana ya estaremos en posibilidad de definir y aprobar las coaliciones o alianzas que se conformen para el proceso electoral. Ok. ¿Y en el caso de los precandidatos pueden todavía cambiar? O sea, sí, quienes aparezcan en la boleta final de cuentas, ya una vez entrado el periodo de campañas, que es hasta el 2 de abril. Sí, porque esta es una definición interna. Por eso es un periodo de precampaña y por eso los mensajes van dirigidos
a militantes, a simpatizantes de determinado partido político. Aunque también en el periodo de precampañas y en el modelo de comunicación política que tenemos en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, que es la autoridad en materia de radio y televisión, dotamos a los partidos políticos, a los precandidatos de tiempos en radio y televisión para que hagan la difusión de sus precandidaturas. Ujú. Por Sí. eso estamos viendo ya en estos momentos en radio y televisión anuncios publicitarios que son propiedad del Estado en materia de radio y televisión, donde ya estamos promocionando estos precandidaturas. Estamos platicando con el presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Rodrigo Paredes. Pero entonces, para que haya precampaña, ¿es una condición que existan 2 opciones o 3 dentro del propio partido, o cualquiera puede ser precampaña aunque no haya ningún candidato más dentro del partido? Es la regla, exactamente así como lo comentas. Se supone que es un proceso de preselección entre opciones al interior de cada partido político. Cuando no hay estas opciones, pues no estamos hablando de una precandidatura. Y en este sentido, no podemos tener un periodo de precampaña con un candidato único. Este tendría que esperar hasta el periodo de campaña electoral, oficialmente hasta el mes de abril, para hacer su promoción y búsqueda del voto ciudadano. Pero entonces ¿se está violando alguna regla? ¿Hay algo anormal en que se haga precampaña aunque sea un candidato único? Si hay un candidato único, no tienen derecho a hacer promoción en periodo de precampaña. Rodrigo Paredes, presidente del IEC, ¿pudieran perder la candidatura, pudieran perder el registro, es decir, no poderse registrar por una situación así? Sí, claro, por supuesto. ¿Tiene que ser por denuncia de un... A través de otro partido o es por, digamos, oficio, entre comillas? Es a través de una presentación de una queja sobre un procedimiento especial sancionador por 2 vías. Primero, por actos anticipados de campaña, y segundo, por promoción dentro del periodo de precampaña, siendo candidatos únicos. Ahora, Y esto, bueno, se perfila hacia dictar medidas cautelares en el sentido de retirar toda la propaganda en radio y televisión de ser el caso. ¿el Instituto Electoral de Coahuila conoce a ciencia cierta si hay un solo precandidato? No, porque los partidos políticos es dentro de su esfera de la vida interna de los partidos políticos. No hay un registro de precandidatos ante el Instituto Electoral de Coahuila. Es parte de los procedimientos internos de la vida interna de los partidos políticos, donde la autoridad electoral no tiene injerencia. Entonces, por ejemplo, puede ser que haya alguien más circulando como precandidato dentro de la alianza PRI, PAN, PRD y nosotros no sepamos. Es correcto. Entonces, esto hay que preguntárselo a cada partido político. Oye, es una laguna inmensa esa, ¿no? Por la cual se pueden sacar los partidos para evitar sanciones, ¿no? Sí, bueno, tenemos que hacer mejoras en cuanto a la legislación, pero el fin último de las precampañas, de las precandidaturas, es exactamente este debate interno al interior de las fuerzas políticas, de los partidos políticos, para, mediante procedimientos democráticos, seleccionar a quienes serán finalmente sus candidatos en el periodo correspondiente de campaña electoral. Y ahora, Rodrigo, en ese sentido, quienes fungen ahora mismo como precandidatos, independientemente que vemos que deberían haber más dentro de cada partido o coalición, pero pues vemos que cada uno promueve a una sola figura, o esta figura se promueve a sí misma. ¿Tienen alguna restricción con respecto a los temas que pueden abordar en sus apariciones públicas? Por ejemplo, si se les entrevista, ¿qué pueden y no decir? ¿Pueden hacer promoción a la participación? ¿Pueden hablar ya de propuestas desde el periodo de precampaña o no? Sí lo pueden hacer, con la simple decisión de no llamar al voto a la ciudadanía, porque entonces ya serían actos anticipados de campaña electoral. Okay. Recordemos que están dentro del contexto de una contienda interna
que están en la búsqueda de apoyo de su militancia, de sus simpatizantes, quienes votarán por ellos para en un futuro ser sus candidatos oficiales. Ok. ¿Termina el periodo de precampañas en febrero, Rodrigo? ¿Qué día? ¿12, 14? El 12 de febrero termina el periodo de precampaña, del 14 de enero al 12 de febrero. Ok, y luego se entra en el periodo de intercampañas. ¿Qué ocurre en ese periodo entre el 12 de febrero y el 2 de abril? Mira, el 23 de marzo al 27 de marzo tenemos el registro de candidaturas. Ok. Y tenemos esto que se llama periodo de intercampaña, para que se haga el periodo de registro y en el caso de que haya debate al interior de los partidos políticos, que denuncien cuestiones de inequidad al interior del partido político, que lo puedan resolver al interior de sus instituciones políticas o finalmente lo debatan ante las autoridades jurisdiccionales. Finalmente, para que estos asuntos se resuelvan antes de que inicie el periodo de campaña electoral, que está previsto a partir del 2 de abril al 31 de mayo. Muy bien. Y que también la autoridad tenga un periodo de revisión de que cumplen con los requisitos específicos para ser ya registrados oficialmente como candidatos de un partido o de una coalición. Por eso se le llama este periodo de intercampaña. Es decir, no hay campaña ni pre-campaña, es un periodo intermedio. Ya. ¿Y cómo está el manejo de los presupuestos? ¿Ya están recibiendo partidas las instituciones, las asociaciones políticas, cada uno de los partidos políticos que está contendiendo, o cómo es? Sí, por supuesto. En el mes de diciembre, el Congreso del Estado autorizó el presupuesto para el Instituto Electoral correspondiente al ejercicio fiscal 2023. En ese sentido, el monto correspondiente a partidos políticos, el monto total se divide en 12 mensualidades y mensualmente se les está ya suministrando el recurso público para su gasto ordinario, gasto de precampaña y gasto específico de actividades de promoción del voto. Ajá. ¿Y la fiscalización de ese recurso ya está también procediendo? La fiscalización es una atribución del Instituto Nacional Electoral que arranca precisamente con el periodo de precampaña. Ellos también revisan la parte de los dineros que invierten los partidos, las precandidaturas en este periodo de precampaña, porque el Instituto Electoral de Coahuila fijó los topes de gastos de precampaña específicas para este proceso electoral, y el INE en consecuencia hace la fiscalización de sus recursos. Muy bien. En caso de rebasarse, bueno, pues tiene la sanción prevista de negarles incluso la candidatura, el registro. ¿Consideran que ha arrancado bien este proceso? ¿Que están las cosas alineadas para que no haya dudas ni tampoco estos vacíos legales que en algún momento dado pudieran poner en duda el curso del proceso electoral? Mira, parecería que habíamos arrancado bien el proceso electoral, pero bueno, pues tiene aquí pues cuestiones supervenientes que no se tenían considerado, se tenían como un probable escenario, que es el tema de las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron en el mes de octubre, posterior a que el Congreso del Estado aprobó el Código Electoral de Coahuila el 30 de septiembre. Entonces, el pasado 5 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dice, oigan, el código actual no es vigente, es inconstitucional, remítanse al código electoral derogado, y dicta lo que en términos jurídicos se le llama reviviscencia. Es decir, que todos los actos tienen que estar conforme no al código aprobado el 30 de septiembre, sino al código anterior, ¿verdad? Entonces, en ese sentido sí nos causa, una situación sui generis a nivel de organización de los procesos electorales, porque el código anterior sí señalaba pues cosas muy diferentes, sobre todo en el sentido del financiamiento público
y de los topes de gastos de precampaña y de campaña para un proceso electoral. Estamos en un momento todavía de indefinición, y lo que hace la autoridad es decir, seguimos trabajando con el código electoral del 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque los resolutivos de la Corte nos señalan en el sentido de que será vigente estas resoluciones hasta en tanto no estén notificados del contenido de la sentencia. Entonces, aunque si bien el debate y los resolutivos aparecieron en todos los medios y en páginas oficiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los resolutivos nos remiten a apartados de lo que finalmente es la sustancia de la sentencia, que son los engroses. Y esos pues todavía no los tenemos. Entonces, hasta en tanto nosotros vamos a seguir aplicando el código electoral, porque los efectos de la sentencia serán a partir de la notificación específica y concreta que emite la Suprema Corte de Justicia al Poder Legislativo en el Estado de Coahuila. Muy bien. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Evidentemente va a haber necesidad de estar en esta conversación durante todos estos meses, porque seguramente pues el rumbo del proceso electoral lo ameritará y nos dará muchísimo gusto que sea así. Muchas gracias, Rodrigo, por tomarnos la llamada a pesar de la faringitis y muchas gracias por informarnos. Muchísimas gracias y cuenten con ello. Estaremos, gracias a ustedes, pues en mucho contacto con toda la zona de la laguna de Coahuila para poder llevar pues la información directamente desde la autoridad electoral pues a toda la ciudadanía. Claro. Muy bien, que eso es muy importante. Muchas gracias. Rodrigo Paredes, Rodrigo. Presidente del Instituto Electoral de Coahuila, estuvo con nosotros. Son las 8 de la mañana con 2 minutos, son 13 grados centígrados los que tenemos de temperatura ambiente. Vamos a la pausa comercial, regresamos ya. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.